Vamos a orar juntos. Señor, te damos las gracias por tener la clase de discipulado a los hermanos que serán consejeros y misioneros. Sabemos que esta clase es muy importante para nosotros. Antes de enseñar algo a otros, queremos aprender tu palabra primero, más profundamente. Por medio de la palabra de hoy, queremos saber que, porque tú elegiste a un pueblo especial, ¿cuál es tu voluntad? Desde el principio hasta el fin, confiamos todas las cosas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de hoy que vamos a aprender es el comienzo de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito de aprender la Biblia? Podemos decir que es para que las personas que están asistiendo en el seminario puedan creer en Dios y puedan creer en la Biblia como palabra de Dios. Al final puedan recibir la salvación. A mí me gusta hacerles preguntas. Por medio de esto puedo darme cuenta de que algunos tienen alguna duda o pregunta, o si entienden muy bien o no. Para enseñar la palabra de Dios hay una cosa que no debemos olvidar, es que nosotros somos los que enseñan la palabra de Dios. Por eso no debemos malgastar el tiempo hablándole las muchas pruebas, mostrando las muchas imágenes, en lugar de explicar la palabra de Dios. Hay que explicar correctamente, más profundamente. Eso es muy importante. Ustedes tienen las hojas donde están los versículos, ¿no? Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, 2. Les leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino leamos todos, Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo quiso anunciar solo a Jesucristo y su sacrificio. ¿Quién era Él? Más que cualquier otra cosa. Primero de Corintios capítulo 1, 17, vean, pues no me envió Cristo a bautizar, leamos todos, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Predicar el Evangelio, explicar el significado de los versículos de la palabra es lo más importante. Por eso, siempre nosotros debemos recordar que somos los que enseñan la palabra de Dios. ¿Cuál es la prueba más exacta de la existencia de Dios?
el ver los milagros y el sanarse de una enfermedad muy grave es la prueba de la existencia de Dios. Si hay una prueba más exacta de la existencia de Dios es cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18. Vamos a buscar la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, 21. Les leo. Y si dijeres en tu corazón, leamos todos, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Hay respuesta, versículo 22, ¿no? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si uno fuera Dios verdadero, él podría explicar sobre la historia de la humanidad. También, aquí dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Para ser palabra de Jehová, debe ser acontecido y cumplido. Debe ser cumplido y acontecido, tal y como lo había dicho en la Biblia. Si hay una prueba más exacta de la existencia de Dios, es el cumplimiento de su palabra. ¿Quién puede decir lo que ha de venir? ¿Quién puede anunciar lo que ha pasado desde el principio exactamente? ¿Cómo comenzó la historia de la humanidad? ¿En dónde comenzó? Por medio de la creación de los seres vivos, nosotros hemos aprendido Dios es creador. Y también por medio de la historia de la humanidad, nosotros debemos saber que Dios es gobernador. Dios es el que gobierna la historia de la humanidad. Dios habla y cumple su palabra. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 9, 28 dice, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia, con prontitud, rápidamente. Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios cumple su palabra con su poder sobre la tierra, dentro de la historia de la humanidad. Vamos a buscar Isaías capítulo 41. Versículo 21 al 24. Les leo. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anuncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente los maravillemos. 24, leamos todos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad.
abominación es el que os escogió. Si uno fuera Dios verdadero, podría anunciar lo que ha de venir. ¿Quién podría profetizar lo de futuro exactamente? Si uno fuera Dios verdadero, podría decir lo que ha pasado desde el principio, exactamente. ¿En dónde comienza? ¿Cómo comienza? Dios es gobernador. Por ejemplo, Moisés escribió el libro Génesis, ¿no? Moisés estuvo en el huerto de Edén. La historia del huerto de Edén ocurrió 2500 años antes de que Moisés naciera. Moisés no estuvo, no vivió en el huerto de Edén, pero él escribió como si viviera ahí. Dios le dijo la historia del huerto de Edén para que él escribiera, ¿no? Dios es gobernador de la historia de la humanidad. La Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dios sabe el comienzo y el fin de la historia de la humanidad. Por eso él podría decir lo que ha de venir y lo que ha pasado desde el principio exactamente. Entre las personas que están asistiendo al seminario hay varios tipos de personas. Por eso antes de iniciar la historia de Israel, es muy necesario explicarles por qué nosotros debemos aprender la historia de Israel. Algunos nunca han estudiado la historia de Israel. Ellos no saben dónde está el país Israel. Otros, entre los cristianos, piensan que ellos son israelitas espiritualmente. Algunos piensan que son testigos de Jehová. Pero la Biblia dice: Dios escogió un pueblo especial. ¿Para qué? Para que se manifiesta su existencia, su poder, para que testificara el poder de Dios por medio de el pueblo de Israel. Si hay un país que tiene una historia más triste del mundo, es Israel. Solamente la historia de Israel fue escrita en la Biblia. Si aprenden detalladamente la historia de Israel, puedes saber que Dios está vivo, Dios está detrás de Israel. La Biblia es palabra de Dios. Por eso nosotros debemos aprender la Biblia. Aunque alguien no conocen muy bien ni siquiera la historia de su país, pero nosotros es más conveniente aprender la historia de Israel, porque ellos, su historia explica la existencia de Dios. La Biblia dice: en este mundo hay tres tipos de personas. ¿Ustedes saben? Algunos piensan que hombre, mujer, transexual. No, la Biblia dice: los judíos, los gentiles, las personas de Dios. Vean, 1 Corintios capítulo 10, 32. Leamos entonces. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles,
ni a la iglesia de Dios. Hoy vamos a aprender la historia de judíos. Los judíos son llamados los judíos, los hebreos, los israelitas. El país Israel se estableció con 12 tribus. Entre 12 tribus, la tribu de Judá es más importante que otros, porque en esta tribu salieron muchos reyes, por eso ellos son llamados los judíos. También hebreos. El hebreo significa cruzar a otro lado. Los israelitas cruzaron el río Jordán, el Mar Rojo. Por eso ellos son llamados los hebreos. Los hebreos, los judíos, israelitas son iguales. Vamos a buscar Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Este versículo es muy importante, es muy bueno explicar la historia de Israel. Leamos todos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo soy, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos, mi siervo. Los israelitas son testigos de Jehová. Solamente los israelitas son testigos de Jehová. Solamente la historia de Israel fue escrita en la Biblia. Si aprenden la historia de Israel, pueden entender muy bien que Dios está vivo. La Biblia es verdadera. Dios está detrás de Israel. Si hay un país que fue asesinado, muchos por 2000 años, es Israel. Los israelitas fueron dispersados por todo el mundo durante 2000 años. Si hay un país fue destruido totalmente, es Israel, por 2000 años. 2000 años después se independizó en su tierra. La historia de Israel es muy especial. Aquí dice, vosotros sois mis testigos, ¿no? Eso significa la historia de Israel explica la existencia de Dios. Y también mis siervos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Mis siervos. Siervos hacen el mandato de su dueño, ¿no? Los israelitas escribieron la Biblia. Los que escribieron la Biblia eran los judíos, excepto el escritor Lucas, quien escribió el libro Lucas. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 1, 2 es muy bueno para explicar que los israelitas son siervos de Dios. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o
¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, leamos dos. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ha sido confiada la palabra de Dios. Los que escribieron la palabra de Dios eran judíos. Por eso ellos son llamados siervos de Dios. Los israelitas pudieron creer en Dios por medio de muchos milagros. Dios les permitió muchos milagros. Nosotros podemos darnos cuenta de que podemos creer en Dios por medio de los milagros. Pero para creer en Jesucristo, nosotros podemos creer en Él por medio de la palabra, ¿no? Por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos saber el plan de Dios, el amor de Cristo. Porque Jesucristo vino, porque Jesucristo murió derramando su sangre. Aunque podemos creer en Dios por medio de los milagros, pero nosotros podemos creer en Jesucristo. Para recibir la salvación, nosotros debemos aprender la palabra de Dios. Los israelitas experimentaron muchos milagros y luego ellos escribieron lo que habían experimentado. También podemos decir que Dios escogió un pueblo especial para dar la bendición a todo el mundo. No solamente para darles la bendición a los israelitas. Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Leamos 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Dios quiere dar bendición a los israelitas primero. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y también Dios solamente quiere dar bendición a los israelitas. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Leamos dos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familiares de la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué Dios escogió un pueblo especial? Para dar gran bendición a todo el mundo por medio del pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver página 2. Aquí hay versículo Romanos capítulo 3, 29, ¿no? Leamos todos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los gentiles?
judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Sí? Un día Dios llamó a Abraham. Le dijo, mira, ahora los cielos te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Mira, las estrellas del cielo, las estrellas, ¿a qué se refiere? Los cristianos que son salvos. Los cristianos son salvos también, descendientes de Abraham. Abraham era el antepasado de Israel y también padre de la fe, ¿no? La arena que está a la orilla del mar, ¿a qué se refiere? A los israelitas, quienes fueron escogidos, pueblo de Dios, ¿no? Abraham era el antepasado de Israel y era el padre de la fe. Por eso, Galatas capítulo 3, versículo 6. Vean, ¿qué tiene, no? Así Abraham creció a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, leemos esto, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Vamos a buscar Romanos capítulo 4. Versículo 16. 18, ¿no? Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El cual es padre de todos nosotros. Dios escogió un pueblo especial, Israel, para darnos gran bendición a todo el mundo por medio del pueblo de Israel. Los israelitas escribieron la Biblia. Abraham era el antepasado de Israel. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró 12 hijos con 4 mujeres. En el tiempo de Jacob, los israelitas descendieron a Egipto para evitar gran hambre que había en su tierra. Aunque ellos descendieron a Egipto por un momento, pero ellos no pudieron regresar a su tierra por 400 años. Jacob amaba más a José, más que a otros hijos. Otros hijos lo odiaban, no trataban, mataron. Al final lo vendieron a Egipto. José fue llevado como esclavo a Egipto. Pero por gracia de Dios, él se hizo gobernador de Egipto, ¿no? José es una sombra de Jesucristo. Su vida es muy pura, limpia, casi no tenía ningún pecado. Al final, él salvó a su pueblo, ¿no? Vamos a buscar Éxodo, capítulo 14.
Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. 27, 28, leamos dos. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Aunque los israelitas descendieron a Egipto por un momento, ellos debían regresar a su tierra, pero ellos no pudieron regresar a su tierra. Esta historia nos da gran enseñanza. Nosotros también, mientras vivimos en este mundo, si aceptamos un pecado pequeño, luego podemos aceptar el pecado grande fácilmente, ¿no? Los israelitas no pudieron regresar a su tierra por 400 años. El rey Faraón empezó a odiar a los israelitas. Al final los egipcios empezaron a odiarlos. El rey Faraón empezó a matar a los hijos de Israel. En ese momento, los israelitas empezaron a orar a Dios para que les enviara Salvador. Dios aceptó la oración de ellos. Dios les envió un Salvador que se llamaba Moisés, quien tenía 80 años. ¿Qué piensan ustedes? Un anciano quien tenía 80 años podía salvar a todo su pueblo con su poder. El faraón pudo soltar a los israelitas fácilmente. No, con poder de Dios. Dios envió 10 plagas a la tierra de Egipto. Por eso el faraón soltó a los israelitas para que salieran. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, otra vez el faraón y su ejército persiguieron a los israelitas para matarlos, ¿no? En aquel momento apareció columna de nube y se dividió el Mar Rojo. Por medio de esta historia, nosotros debemos darnos cuenta que Dios está vivo, ¿no? Dios es todopoderoso. ¿Quién podría dividir el Mar Rojo?
con poder de hombre, ¿no? Y también nosotros podemos aprender una cosa muy importante. El corazón de hombre es muy duro, ¿no? Los hechos, vieron muchos milagros. Dios les dio muchas oportunidades para que ellos se arrepintieran. Ellos vieron 10 plagas. Ante sus ojos se había aparecido columna de nube del cielo. Se había dividido el mar rojo. Aún así, ellos no dejaron perseguir a los israelitas. Hasta el final, ellos persiguieron a los israelitas. Al final, todos murieron en el mar rojo, hasta Faraón, rey de Egipto. Vamos a ver página 3. Aquí hay palabra muy importante, versículo, ¿no? Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Versículo 34. Leamos dos. O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es Dios. Por medio de ese milagro, los israelitas pudieron creer en Dios. Dios está vivo. Dios es todopoderoso. ¿Sí? Por medio de los milagros, nosotros podemos creer la esencia de Dios. Dios está vivo. También hay una cosa muy importante. Nosotros, porque aprendimos la historia de Israel. ¿Cuál es la voluntad de enseñanza de historia del pueblo de Israel? Para explicar la historia de Israel más profundamente, ¿no? Para mostrar Dios, ¿no? Por medio del pueblo de Israel. Nosotros debemos mostrarles, explicarles qué relación tiene. También Dios primero profetizó esta historia por medio de Abraham. Más o menos 500 años antes de que sucediera esto, Dios profetizó esta historia por medio de Abraham. Vamos a buscar Génesis, capítulo 15. Versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13, 14, 15. Leamos todos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hasta aquí. Más o menos 500 años antes de que sucediera esto, Dios profetizó
esa historia por medio de Abraham. Luego, Dios cumplió su palabra con su poder, ¿no? Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios cumple su palabra con su poder, ¿no? Si hay una prueba más exacta de la existencia de Dios, es el cumplimiento de su palabra. Por medio del pueblo de Israel, nosotros podemos creer que Dios está vivo, ¿sí? También, al dar el seminario, tener una consulta con alguien, es muy necesario administrar el tiempo de la enseñanza. Porque el comienzo de la historia de Israel es importante, pero lo más importante, la destrucción y la restauración de Israel. Para los nuevos hombres, nuevas almas, es más importante, más interesante. Cuando enseñamos la palabra individualmente con alguien, nosotros podemos explicar la historia de Israel, el comienzo de la historia de Israel, más profundamente, detalladamente. Pero normalmente en el seminario no hay tiempo suficiente. Por eso a veces nosotros, antes de iniciar, debemos administrar el tiempo de la enseñanza. Por eso, a veces nosotros resumir, cancelar algo, para explicar las palabras más importantes, ¿sí? Es necesario también. También, si hay una manera, muy buena manera de explicar, enseñar la palabra de Dios, es hacer las preguntas. Por medio de esto, nosotros podemos darnos cuenta de que alguien entiende muy bien o no, tiene pregunta o duda. Si les pregunten, deben esperar un momento para que ellos puedan tener interés, puedan aprender con interés. Y también a veces, en lugar de poner los versículos por medio de pantalla, debemos buscar la palabra directamente en la Biblia, para que las personas puedan pensar que están aprendiendo la palabra de Dios. Si hay una nación, 2000 años después, se independizó, es el pueblo de Israel. Antes de que fueran dispersados, destruidos, Dios profetizó la restauración de Israel y cumplió su palabra con su poder. Y también, si hay un país que hizo un pacto con Dios, es Israel. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Leamos todos. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Si obedecen, los israelitas obedecen la palabra de Dios, Dios les dará gran bendición.
Al contrario, si desobedecen la palabra de Dios, Dios les dará gran maldición. Hace 3.500 años, los israelitas hicieron un pacto con Dios. Ellos respondieron, amén. Eso quiere decir que ellos van a cumplir la palabra de Dios. Por eso nosotros vamos a checar, ¿este pacto ha sido cumplido tal y como lo había dicho en la Biblia o no? Dentro de la historia de la humanidad. ¿Sí? Los israelitas hicieron este pacto con Dios hace 3.500 años. Hoy nosotros hemos aprendido el comienzo de la historia de Israel. También es necesario, antes de terminar la clase en el seminario, lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Por eso necesita resumir. Eso también es muy importante. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, quien gobierna la historia de la humanidad, te damos muchas gracias. Por medio de la palabra de hoy hemos aprendido la historia de Israel. Tú escogiste un pueblo especial para que se manifestara su existencia. Por medio de el comienzo de la historia de Israel, nosotros debemos saber que la Biblia es verdadera. Tú estás vivo. Mientras estamos aprendiendo tu palabra, queremos saber que todas las personas puedan conocer tu palabra correctamente. Te pedimos que ayudes a los consejeros y enseñas para que ellos puedan ser muy buenos consejeros y pastores. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.